nuevamente gracias a todos por estar aquí. Vamos a hacer un pequeño recuento muy sencillo de las otras charlas que hemos tenido. Les recuerdo que los materiales de esas charlas ya están disponibles en nuestra página jpamexico.com y ahí ustedes pueden descargarlo. Propiamente no son las presentaciones, es un material un poco más contundente que tiene referencias y direcciones de enlace que les permitirán a ustedes pues ahondar en estos conceptos que estamos manejando en estas charlas. La idea precisamente de estas pláticas es pues hacer algo más o menos, más ligero. No es propiamente un curso de NIF, pero bueno, sirve como un espacio para que podamos interactuar y si alguno de ustedes tiene algún tipo de cuestionamiento o quisiera que discutiéramos un tema en particular, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Es la idea de estas pláticas. Bien, ¿qué hemos hablado con anterioridad? Pues en esta charla número 1 hablamos pues de lo que se refiere a la normatividad que nos aplica a nosotros, cómo convivimos con normatividad relacionada con los Estados Unidos, que pues cuando trabajamos en empresas que tienen que mandar la información o reportar con base en US GAAP, pues hablábamos de que había las normas emitidas precisamente por la FAST Foundation y que había unas normas aplicables a pequeñas y medianas entidades y que esos son emitidos por el Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos. También platicamos en esa vez de lo que son la normatividad que rige la Federación Internacional de Contadores, emitiendo pues 3 tipos de normatividad: la relacionada con las NIF plenas, como se conocen, que básicamente son utilizadas por empresas que cotizan en bolsa o empresas públicas, y existe otros ordenamientos relacionados con empresas pequeñas y medianas que se les llaman y se conocen como NIF para pymes, cuya versión actual, la última, fue emitida en 2015 y que pues están presentando cambios muy importantes. Ustedes, si están interesados en conocerlos, ya hay una propuesta para modificar estas NIF para pymes, pero no se estima que entren en vigor antes del 2024. Y luego están otras normas relativas a empresas gubernamentales, en las que también el IFAC ha emitido una serie de pronunciamientos y que pues en muchos países, sobre todo en el área de Latinoamérica, lo puedo decir con certeza, han adoptado esa normatividad. En algunos casos la han adaptado a sus propios criterios, pero pues es utilizada básicamente en empresas gubernamentales. Como saben, en México tenemos nuestras propias normas emitidas por la CONAC, que pues establece las reglas y prácticas de contabilización y revelación y presentación de estados financieros de las entidades públicas. Pero obviamente también convivimos con otro tipo de normatividades que se refieren a aspectos ya muy específicos, como son las empresas de fianzas y de seguros o todas aquellas empresas reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En nuestras charlas 2 y 3 hablamos, pues para iniciar, del tema del marco conceptual. Pues hablábamos de cómo pues la práctica profesional, cómo las costumbres que se generaron pues en las empresas, principalmente en Estados Unidos y en Europa, pues fueron conformando lo que ahora conocemos como, bueno, en un inicio como principios de contabilidad generalmente aceptados y ahora como normas de información financiera. Dentro de ese marco conceptual, pues hablábamos de las NIF que están vigentes, cómo cambiaron esa NIF, en vez de ser la NIF A1 a la NIF A8, pues se integran en una sola NIF ahora, y lo que se hace es dividirlo en capítulos, tal como lo hace el IFAC en el marco conceptual de las normas internacionales. Algo que para los que nos acompañen por primera vez es importante recalcar que no estamos viendo las NIF en el orden en que están en el libro, ni tampoco estamos platicando de todas las NIF,
sino que tienen un orden de una propuesta que nosotros estamos haciendo que tiene que ver en la forma correcta de aprender las NIF. Esa forma correcta pues implica sí inicialmente conocer el marco conceptual, no todas las NIF, porque unas se refieren precisamente a elaboración de estados financieros, que sería pues algo que vamos a ver más adelante, y por lo tanto nos centraríamos a aquellas que traen conceptos básicos y fundamentales para entender las normas particulares. Bueno, les decía entonces, la propuesta de nuestra firma es proporcionar elementos para que ustedes puedan decidir si les parece correcto, pues una manera más ágil de aprender las NIF, aprendiendo solo las NIF que nos ocupan en un momento, y conforme el destino nos lleve a trabajar en empresas más grandes o empresas que requieran pues la aplicación estricta de todas las NIF, pues entonces sí aprenderlas en ese momento, pero inicialmente solamente hablar de las básicas. En ese contexto, nosotros proponemos que del marco conceptual, pues solamente de inicio se conozcan lo que es la INIF 3 y los capítulos 10, 20, 60, 70 y 90, y una vez que tengamos comprendidos esos conceptos básicos, estaríamos ya en posibilidades de empezar a revisar lo que son las NIF particulares, y esas NIF particulares pues les proporcionamos un orden lógico, un orden en el que creemos que es mucha más atractivo su conocimiento, su aprendizaje, y que también optimiza nuestros tiempos. Quiero decirles, por ejemplo, que esta propuesta implica que ciertas NIF incluso podamos no conocerlas si no estamos trabajando en empresas que requieran su uso. Un caso así muy específico es el tema, por ejemplo, de las utilidades por acción. O sea, la utilidad por acción es una norma de revelación que tenemos que mostrar, que tenemos que incluir en el juego de los estados financieros cuando una empresa cotiza en bolsa. Entonces, si no es el caso de una empresa que cotiza en bolsa, pues podemos bien no conocer esa NIF y no va a pasar nada con nuestro desarrollo profesional, ni mucho menos. Y lo que sí es que va a optimizar nuestros tiempos, porque ese tiempo que hubiéramos destinado para conocer esta norma, pues lo podemos emplear en algo que consideremos cada uno de nosotros más productivo. Así, estas charlas van a tener un orden como que corresponde igual a la propuesta que hacemos. Es decir, ya vimos el marco conceptual, lo que nos toca es las normas particulares referentes a activos, lo haremos de efectivo, de cuentas por cobrar, hablaremos del deterioro de instrumentos financieros, de inventarios, pagos anticipados, de la capitalización del resultado integral de financiamiento, etcétera. Los vamos a ir viendo uno por uno. Una vez que revisemos las NIF aplicables a los activos, pues revisaremos aquellas que aplican a los pasivos, como provisiones, contingencias, compromisos, beneficios a empleados y reconocimiento de pagos por separación de empleados. Y finalizaremos revisando la NIF aplicable al capital contable. Una vez que terminemos de revisar estas NIF, pues estaremos hablando de otras que aplican por igual a cuentas de activo, pasivo y resultados. Hablaremos del reconocimiento del impuesto a la utilidad causado y diferido. Hablaremos de arrendamientos, cuándo se tienen que reconocer en la contabilidad de arrendamientos puros. Hablaremos, por ejemplo, también de la determinación de valor razonable, etcétera. Después hablaremos un poco de normas que son aplicables a empresas con operaciones más complejas. Eso tal vez lo hagamos de una forma más sencilla cuando hablemos de ingresos por contratos de clientes o costos por contratos de clientes, criptomonedas, etcétera. La idea de las charlas es básicamente pues decirles ahí están, existen, cuándo son aplicables, pero no es el caso nuestro pretender dar un curso de NIF especializado, ni mucho menos, pero sí darles algunos consejos que les pudieran ayudar a conocer en la medida en que les sea necesaria las NIF. Hay otras NIF que ya son aplicables cuando trabajo
o dictamino, empresas que están conformadas en grupos, es decir, aquellas que se relacionan con que existan empresas subsidiarias o asociadas, que las empresas consoliden o que presenten información financiera combinada, ¿sí? Que presenten información trimestral y que sea necesario conocer lo relativo a la información financiera presentada a fechas intermedias, o incluso cuando como parte del grupo existan compañías que están fuera del territorio nacional y que implique hacer lo que se denomina la conversión de monedas extranjeras. Hay otras NIF que son muy particulares y que solamente un sector muy específico de empresas aplica, como en el caso de las concesiones o las concesionarias que utilizan, que pueden utilizar la NIF C18 o la NIF 17, o aquellas empresas que son no lucrativas, bueno, aquellas entidades que son no lucrativas que específicamente aplican dos normas particulares. Igual pasa en el caso del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, que están básicamente su forma de contabilizar regulada por la NIF E1, que habla de actividades agropecuarias. Y aunque, como ustedes saben, todas las empresas que cotizan en bolsa no aplican las NIF mexicanas, sino aplican las normas internacionales, hay algunas NIF mexicanas que están relacionadas con empresas que cotizan en bolsa, pero no se refiere a emisoras de valores, sino se refiere a empresas de seguros y fianzas que, porque no tienen dentro de su normatividad propia algo relacionado con temas de utilidad por acción, pagos basados en acciones, etcétera, pues aplican de forma complementaria estas normas. Quiere decir que estas en realidad no le aplican a las empresas comunes que no sean las que mencioné. Bien, pues nuestra charla de hoy comienza precisamente platicando del tema de las normas que son aplicables a las cuentas de activo. Como ustedes saben, pues las charlas entre amigos son así, son sencillas, son pausadas, no tienen el objetivo de terminar todos los temas rápidos, siempre dejamos temas para una próxima charla. Y pues estas pláticas relacionadas con las cuentas de activo no pretenden terminarse el día de hoy, seguramente nos llevará un par más de charlas, de platicarles qué es lo que ha pasado por aquellos que pues no han tenido la oportunidad de leer últimamente las NIF y pues es que quieran ponerse al orden o por lo menos conocer qué es lo que ha pasado. Por supuesto, es un hecho que para que para que ustedes puedan tener un conocimiento mayor de las NIF, pues hay como ciertas reglas básicas. La primera de ellas, pues es comprarse el libro y estudiarlo, ¿verdad? Porque de charla en charla y de curso en curso no hay mejor que leer el libro, y de acuerdo a todas nuestras características de tiempo, y de la forma en que aprendemos, pues entendamos o busquemos la forma que más nos convenga para este conocimiento. Bien, pues ya hemos hablado cuando tocamos el tema del marco conceptual, que las normas de información financiera están comprendidas en tres bloques. Lo que se llama el marco conceptual, que está establecido en la NIFA 1, y las normas particulares, que están contenidas en las secciones B, C, D y E, pero que también existen otras normas complementarias de estos dos bloques que se llaman interpretaciones a las normas de información financiera. Estas interpretaciones tienen dos cualidades básicas. La primera es que algunas de ellas solamente nos ayudan a dar ejemplos o a facilitar la comprensión de alguna NIF particular que ya haya sido emitida. Y algunas otras tratan asuntos relevantes y emergentes, le podríamos llamar, de situaciones que no están previstas en las NIF,
porque no existían en el momento en que éstas fueran promulgadas y que por su importancia requiere se requiere dar un tratamiento a esta situación emergente. Encontrarán interpretaciones de las NIF, por ejemplo, de qué pasó cuando la tasa del impuesto sobre la renta cambió del 32 al 30 y qué pasaba cuando yo tenía un impuesto diferido calculado con una tasa anterior o nueva, cuál debería de tomar. También hay una NIF aplicable qué pasa cuando me dan dispensas en los arrendamientos, en el caso del COVID, y algunas otras que han salido como criptomonedas, que pues no había una normatividad. ¿Y qué pasa si yo hago operaciones con criptomonedas? ¿Cómo las tengo que registrar? ¿Cómo se evalúan? ¿Qué tengo que hacer en mi contabilidad? Entonces, pues esas interpretaciones surgen porque como la norma particular para poder ser aprobada requiere un proceso de emisión, de recibir comentarios, de aprobación y publicación, y esos procesos suelen ser muy largos, aunque en México somos muy rápidos, pero en otros países y a nivel internacional los procesos pueden durar hasta 4 o 5 años, pues precisamente esa es la razón de la existencia de estas interpretaciones. Y como les decía, pues las normas particulares se dividen en 4 bloques principales. El primero se refiere a los estados financieros en su conjunto, que es la serie B y que vamos a ver hasta el final. Primero hablaremos de normas particulares y luego hablaremos de cómo hacer los estados financieros. La serie C, que sí se refiere a los componentes de las cuentas de activo y pasivo y capital, y la serie D, que habla de temas particulares relevantes, básicamente NIF que aplican por igual a temas de activo, pasivo y resultados, y la serie E, que se refiere a actividades especializadas de distintos sectores que ya hemos platicado. Bueno, esto de las interpretaciones, pues ya lo comenté, sirven para aclarar o ampliar temas sobre los que no hay suficiente normatividad o para determinar el reconocimiento contable sobre temas que por su naturaleza pues surgen de un momento a otro y que por lo tanto pues se necesita dar una opinión respecto a esta situación nueva. Las NIF particulares pues están focalizadas en el tratamiento contable de todos los tipos de cuentas que conforman el activo, pasivo, ingreso, costo, gasto o partida de capital contable y establecen las normas para la preparación de los estados financieros en su conjunto. Por supuesto, son más detalladas que el marco conceptual, pero deben ser consistentes con este. Y así las normas particulares establecen 3 tipos o 4 tipos de elementos que contiene una operación en general. El primero se le denomina reconocimiento y eso es cuando surge por primera vez, es decir, cuando se genera el hecho que implica el registro contable. A eso le vamos a llamar reconocimiento y solamente es por primera vez. Una vez que esta partida o que esta operación está registrada en la contabilidad, entonces es susceptible de ser valuada. Ese es el segundo elemento. Primero la reconozco en la contabilidad y cada año o cada que haya alguna afectación, dependiendo del activo o pasivo que estemos hablando, es susceptible de ser nuevamente valuado, lo que le llamamos valuación por segunda vez o subsecuente. Una vez que yo ya la reconocí, que ya me consta que el valor que tienen los estados financieros es el adecuado, entonces las NIF particulares me dicen en qué parte del balance general o estado de resultados debo de presentarlo, ¿sí? Y como ustedes saben, los estados financieros constan de los 4 estados financieros básicos más las notas. No se entienden estados financieros unos sin otros, es decir, forman
un solo conjunto, y si alguien presenta solo los estados financieros está mal, y si alguien solo presenta las notas está mal. Deben de estar acompañados y presentados en el mismo momento y mismo documento. De tal forma que una vez que yo ya sé en dónde, en qué parte de los estados financieros debo de presentar la partida, pues ahora tengo que fijarme en todo aquello que esa partida debe de revelar, es decir, lo que le tiene que dar a conocer a los terceros interesados. Entonces, son 4 elementos que contemplan estas NIF particulares: reconocimiento por primera vez, valuación, presentación y revelación. En esta charla y en las subsecuentes relacionadas con activo, solamente nos centraremos a hablar de reconocimiento y evaluación. La presentación y revelación ya es un atributo de los estados financieros como tal. Entonces, primero hablaremos pues de las reglas del reconocimiento inicial y su evaluación inicial y posterior, y después, ya que terminemos de ver las cuentas relacionadas del balance, estaremos en posibilidad de platicar de cómo se hacen los estados financieros, qué tengo que observar yo en relación a la presentación y revelación. Entonces, por eso también las charlas es muy ágil, porque tienen que ver que el contenido de las NIF particulares es bastante amplio, pero si dejamos de ver por un momento lo que se refiere a presentación y revelación, pues esta charla va a ser, como les digo, más rápida, ágil, y tocaremos los puntos que inicialmente pues son el objetivo, que es, como les comento, el reconocimiento y evaluación. Entonces, en términos generales y en resumen, las normas particulares muestran los siguientes elementos: normas de evaluación, normas de presentación y normas de revelación. La evaluación implica el reconocimiento inicial y la evaluación posterior. Bueno, una cosa que es muy importante saber es que muchas de estas normas establecen alternativas para el tratamiento contable. Por ejemplo, adelantándome un poco, en el caso de inventarios, no te permiten tomar la decisión más correcta en relación al sistema de costos que tú quieras implementar. Igual pasa en el caso de las depreciaciones. Tú puedes seguir utilizando aquellas que aprendiste perfectamente bien en las escuelas, basadas en unidades producidas, basadas en métodos crecientes decrecientes o en línea recta, o algún otro método que te sea funcional. Las NIF no son rígidas en el aspecto de que te obliguen a utilizar un método en particular. Lo que te dicen es que sea el que más, el que más te convenga, pero siempre y cuando tengas la posibilidad de que cumplas con la normatividad en general. Me comentan que Julio levantó la mano y quisiéramos darle oportunidad a Julio de que exprese su comentario. Jocelyn, si nos das permiso de que Julio participe. Bueno, creo que más bien fue un tema de un botón de más. Si de todos modos nos quieres platicar algo, Julio, si quieres, escríbenos en el chat y con mucho gusto te damos la palabra. Bien, para esta, para esta presentación, pues hice un trabajo así realmente muy sencillo, en el que comparé la estructura de las NIF de la serie C1 a la C17, a efectos de ver si el contenido de cada una de las NIF es homogéneo, es decir, si la estructura es igual, y ustedes pueden verlo en el siguiente cuadro, es decir, para facilitar el conocimiento de las NIF tienen una misma estructura, tienen una introducción, tienen un preámbulo,
tienen un texto que habla de las razones que fueron necesarias para emitir la norma, los principales cambios, las bases del marco conceptual que se utilizaron, si convergen o no con las normas internacionales de información financiera, y ya dentro de la estructura más robusta hablan de un objetivo, de un alcance, de los aspectos generales, de la definición de términos, de las normas de evaluación, de presentación, revelación, la vigencia, en su caso los transitorios, y la mayoría de ellos en el apéndice A tienen las bases para conclusiones, que quiere decir que ahí los encargados de los cambios de la emisión de estas normas del CINIF están exponiendo qué fue lo que ocurrió en el transcurso de que esta NIF estuvo en auscultación, qué comentarios se recibieron y cuáles fueron las conclusiones para aceptar o no aceptar esos comentarios que se hicieron. Esa parte es muy importante si ustedes ya pretenden conocer a fondo estas NIF. Las bases para conclusiones nos dan una pauta muy bien. Bueno, como pueden ver, con excepción de la NIF C3 que habla de cuentas por cobrar, no, de inventarios, todas tienen la misma estructura, solamente esa parte de inventarios, no, si es cuentas por cobrar, perdón, tiene una particularidad que se llama aspectos generales. Vamos a ver, entonces, pues vamos a empezar hablando de lo que se refiere al efectivo y equivalentes de efectivo. Están establecidos en la NIF C1, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, la nomenclatura correcta es efectivo y equivalentes de efectivo. No se llama caja, no se llama caja y bancos, no se llama caja, caja, bancos e inversiones temporales. Es decir, el nombre correcto que debe de aparecer en los estados financieros, cuando nosotros hagamos estados financieros, pues es el nombre propiamente del boletín. El rubro como tal se llama efectivo y equivalentes de efectivo. Y esa es la correcta nomenclatura a utilizar para cuando nosotros hacemos estados financieros. Entonces, pues es una sugerencia, pues que ustedes utilicen ese nombre correcto, lo que implicará pues que su conocimiento de las NIF pues es adecuado. De acuerdo a la estructura que ya vimos que tienen todas estas NIF de la serie C, pues la charla será en ese mismo orden, ¿verdad? En el preámbulo establecen precisamente que este cambio, pues lo que hace es renovar la NIF o el boletín C1 que antes ya se encontraba emitido y que tenía el nombre de efectivo, y pues se especifica cuáles fueron las razones de su cambio. Pues la mayoría de ellas es converger con normas internacionales, ¿sí? Pero aquí tenemos que poner pues un énfasis en normatividad. La normatividad internacional no tiene una NIF de efectivo. El efectivo se trata en normas internacionales a través de la NIF que habla del cómo preparar el estado de flujos de efectivo. Es decir, a nivel internacional ahí mismo se hablan de las descripciones y en general pues de los requisitos que deben de tenerse para el reconocimiento y evaluación del efectivo. Los principales cambios con relación a pronunciamientos anteriores, pues están desde el nombre, ¿sí? Había antes una situación que cuando por alguna razón tuviéramos efectivo restringido, ya sea que porque estuviera garantizando algún tipo de adeudo que se tuviera, en ese entonces se establecía que esa parte del efectivo que no me puedo gastar, que no puedo utilizar porque tiene precisamente alguna restricción, lo mostrara como un activo no circulante. Eso, por supuesto, cuando se emite esta norma, cambia y no es necesario mostrarlo como no circulante, simple y sencillamente mostrar en la nota, como parte de las revelaciones, pues la situación que genera que no se pueda disponer de este efectivo que por alguna razón no pueda
utilizarse pues como por las situaciones que ya comentamos. Este boletín está basado en la NIFA 1, capítulo 70 específicamente, en el que se refiere a la evaluación y que menciona las formas en que los diferentes componentes del efectivo puedan adquirir una característica distinta o no de asignación de valores monetarios. Y también del capítulo 80, que se refiere a la presentación, pero que como ustedes saben lo vamos a ver al final. En general, esta NIF es igual que en todo el mundo, con normas internacionales. La diferencia es que no hay una NIF particular para el efectivo, sino que está contemplado dentro de, en este caso, la NIC 7, que habla de el estado de flujos de efectivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Establecer pues normas de evaluación, presentación y revelación, que es lo que ya vimos que la mayoría de estas normas tienen en sus estructuras. Fernanda Castañeda nos pregunta si vamos a compartir el material. La presentación como tal no, nosotros preparamos un material adicional que es más completo y robusto que esta presentación y que les sirve de mucho, y la pueden consultar terminando esta exposición. Yo creo que mañana estará disponible en nuestra página de jpamexico.com. Bueno, bien, el objetivo era establecer las normas de evaluación, presentación y revelación, y el alcance de esta NIF es precisamente establecer disposiciones aplicables a todo tipo de entidades. Es decir, ¿a quién le aplica esta NIF? ¿A todas las entidades o solamente a las lucrativas o a las no lucrativas? Pues en el alcance establece que son a todo tipo de entidades, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 30. Y bueno, ya las NIF, si ustedes las adquieren en el libro actual, todo lo que son las definiciones las pasaron a un espacio que se llama glosario de términos. Ya no forma parte de cada NIF las definiciones, sino que en ninguna de las NIF constan y las mandaron al final del libro, pero para efectos de esta presentación sí las incorporo para que no tengamos que ir y venir como sería en el caso de estar leyendo el libro. Yo sé que todos ya saben que es efectivo, pero si no fuera así, se define al efectivo como monedas de curso legal y extranjera en caja y depósitos bancarios disponibles para la operación de la entidad y que puede estar representado en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales y remesas en tránsito. Tuve a bien ahí revisar si todavía existen giros bancarios y telegráficos y tal, porque pues dije, este libro pues está tomado desde hace muchos años y ante la era de la tecnología, pues ya todas son transferencias y otro tipo de métodos de pago, pero sí, efectivamente todavía hay giros bancarios y telegráficos. Ok, ese es el efectivo. ¿Qué son los equivalentes de efectivo? Pues son valores de corto plazo, de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor y se mantienen para cumplir compromisos de corto plazo más que para propósitos de inversión, y pueden estar denominados en moneda nacional o extranjera e incluyen metales preciosos amonedados e instrumentos financieros de alta liquidez. Cuando en las empresas existe pues excedentes de efectivo, hay como de dos situaciones. Puede ser que ese excedente de efectivo sea temporal y las empresas estén pensando en utilizarlo para liquidar sus obligaciones a corto plazo. Y puede ser que las empresas, esos excedentes no sea algo temporal, sino que así funciona la empresa, genera cantidades muy grandes de efectivo, como pueden ser las empresas de retail, la Walmart, y todas las tiendas de autoservicios, Oxxo, 7-Eleven, que son grandes captadoras de efectivo, pero que a sus proveedores les pagan cuando quieren,
yo quisiera decirles que a los 120 días o a los 180, pero no, en realidad les pagan cuando quieren y por lo tanto tienen excedentes de efectivo y esos excedentes de efectivo los invierten ya tienen un montón de personas con conocimientos muy amplios de mercado de valores, en donde hacen inversiones a gran escala con un conocimiento pues amplio, fuerte y corren riesgos más importantes. En esos casos no está, esa normativa no cabe en de equivalentes de efectivo y tendríamos que revisar la NIF C2 que habla de instrumentos financieros. Entonces, aquí hablamos de los sencillos, de cuando en el banco me ofrecen una opción para que el dinero no se quede en la cuenta de cheques, sino se mueva a una cuenta de inversión, que pueden ser pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento o un fondo de inversión que el propio banco tenga establecido y me dice, pues deposítalo aquí y cuando tú lo quieras, en 1, 2 o en 3 días lo tienes sin problema. Te garantizo una tasa de interés fija que tú conoces desde el inicio de la inversión y no estamos sujetos a riesgos de que la acción cayó, bajó, subió, nada de eso. Son rendimientos conocidos, son rendimientos bajos. Normalmente pues no son mayores a lo que sería la tasa líder, que en este caso es el CETE en México, y que por lo tanto pues son, digamos, sencillos de evaluar, de identificar, de conocer a través de un estado de cuenta y no generan sobresaltos o abruptos en su valor. Esos son los equivalentes de efectivo y son a los que se refiere este boletín. Y bueno, no por el hecho de que yo haga este tipo de inversiones, pues estas no puedan estar condicionadas a. Si por algún motivo yo tengo alguna inversión que está restringida, pues solamente tengo que revelarlo, pero también están incluidas como parte de este boletín. Bueno, valuación. El efectivo, tanto en su valuación inicial como en la posterior, debe de evaluarse a su valor razonable, que es su valor nominal. Todo aquello que esté en pesos no es susceptible de evaluarse. Si ustedes tienen el dinero en la caja chica, no se preocupen, no tienen que evaluarlo. Si fuera una empresa, una casa de cambio es diferente. Hablamos de las empresas normalitas, las que venden y prestan servicios y que son en las que no es un área especializada ni mucho menos. Entonces tenemos un fondo fijo de caja para el mensajero, para pagar el agua, para gastos así. Otras empresas un poco más sofisticadas como empresas de transporte, pues no tienen un fondo fijo, propiamente es un fondo operativo en el que les dan a los trabajadores el volante para que ellos en el camino pues suceden muchas eventualidades como ponchaduras, etcétera. No quiero ir más lejos, pero ellos tienen pues ese dinero que normalmente utilizan para esas contingencias en los viajes. Y bueno, no es un fondo fijo de 10,000, pueden ser 300,000, 500,000 o hasta 1,000,000, dependiendo del número de unidades que se tengan y que bueno, siguen formando parte del fondos. Eso que está en pesos no es susceptible de evaluarse a valor razonable, es decir, pesos serán pesos. También todo lo que yo tenga en monedas, en cuentas de cheques en pesos. Esas no se evalúan, esas directamente la unidad monetaria es el peso y se conserva, ¿sí? Pero si yo tuviera una cuenta en dólares, si yo tuviera una cuenta en instrumentos financieros, por ejemplo, UDIbonos, o yo tuviera algún tipo de instrumento como pagarés, aceptaciones bancarias, fondos de inversión, en acciones de fondos de inversión, todas esas sí son susceptibles de revalorizarse. Lo correcto es hacerlo cada mes, ¿sí? Al final del periodo. Y también si por alguna razón la empresa es más sofisticada en sus inversiones y le gustan, por ejemplo, tener sus excedentes de efectivo en metales amonedados como onzas troy de oro o de plata, pues también no se tienen que evaluar pues, al valor que tengan esas monedas, dependiendo pues del valor de mercado.
Algunas empresas, no sé si existan todas, yo solo conozco dos que todavía lo hacen, llevan a cabo reuniones del consejo y a los consejeros se les pagan emolumentos por asistir a las juntas de consejo y esos emolumentos son basados en monedas de oro y plata y pues finalmente las tienen en custodia en tanto no las utilizan y también serían susceptibles de evaluarse. En el caso de equivalentes de efectivo, todos deben de evaluarse a su valor razonable. Ya hablaremos un poco de qué es el valor razonable dependiendo de su tipo. Les decía yo en otras charlas y en esta que todas las cuentas de activos, sin excepción, tienden a evaluarse o a reconocerse en la contabilidad inicialmente al valor que le dio origen. Si yo compré mercancía por 10,000, pues a 10,000. Si yo le di un anticipo a alguien para compra de esas mercancías en dólares, pues al tipo de cambio equivalente al momento en que yo di ese anticipo, pero que con excepción del efectivo, todas las demás cuentas son susceptibles de revalorizarse. Esa revalorización se le llama o se denomina valuación posterior. La evaluación posterior, en este caso, solamente es aplicable a los equivalentes de efectivo que están representados por metales preciosos amonedados o aquellos que están representados en instrumentos de inversión, ¿sí? O aquellos que están representados en monedas extranjeras. Para el caso de los instrumentos, de los equivalentes de efectivo que están totalmente identificados con metales amonedados, pues su valuación se hace a valor razonable. ¿Y cuál es el valor razonable? Pues ese valor que existe en el mercado en el que la entidad tuviera que gastar pesos para obtener ese bien. Muchos están en un conflicto a veces cuando dicen, ¿cómo debo de evaluar los dólares o las monedas? Si al tipo de cambio de compra o al tipo de cambio de venta. Y entonces, uno de los criterios más utilizados en la práctica, porque las NIF no resuelven todo, es decir, que tratándose de cuentas de activo, tú tienes que evaluar tus instrumentos financieros, tus dólares y metales amonedados, los tienes que evaluar a lo que obtendrías en caso de que llevaras a una casa de cambio o alguna entidad especializada en vender este tipo de equivalentes de efectivo, lo que te van a ofrecer es lo que se le llama el precio de compra, que es menor del precio de venta. Y en el caso de las cuentas de pasivo, si tú requieres dólares o metales amonedados para pagar una deuda, pues lo que tendrías que evaluarlos es a la cantidad de pesos que necesitas para adquirirlos. Y esa cantidad de pesos se determina a través de lo que los vendedores de estos equivalentes de efectivo le llaman el precio de venta. No hay una regla, el cinismo no se ha pronunciado. A algunos les gusta evaluarlo todo, tanto activos y pasivos al mismo tipo de cambio, en virtud de que las diferencias no son significativas. Aquí no hay regla, es la postura que ustedes consideren siempre y cuando se apegue al concepto de valor razonable. Ese valor razonable está perfectamente definido en el marco conceptual y en otras NIF particulares que veremos en las que se refiere específicamente a qué criterios debería de considerar. Bueno, en el caso de las cuentas que nosotros tengamos en moneda extranjera, la evaluación posterior nos dice que los equivalentes de efectivo denominados en monedas extranjeras deben convertirse o reexpresarse utilizado el tipo de cambio con el que la entidad pudo haberlos realizado a la fecha de cierre de los estados financieros. Aquí claramente la disposición nos dice que en el caso de cuentas en dólares,
tendremos que evaluarlos al tipo de cambio de compra. Pero aquí luego viene otra situación que no queda clara. O sea, yo tengo una cuenta en dólares en el banco y yo le pregunto a mi banco, oye, ¿cuánto me das por mis dólares al 31 de diciembre? Entonces ya tengo un punto de referencia que cumple con la NIF, pero resulta que puedo tener más de un banco y que cada banco tiene su propio tipo de cambio. Tengo una cuenta en ICSE, tengo una cuenta en Banamex, tengo una cuenta en un banco extranjero, un Wells Fargo, ¿sí? Y ahí, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer cuando tengo varios bancos y cuando tengo varios valores que me sirven para evaluar al 31 de diciembre mis cuentas en dólares? Entonces, pues no existe, la norma no me dice cómo resolver todos esos problemas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay páginas en internet que concentran la evaluación de tanto tipo de cambio de compra como de venta de todos los bancos y nos sacan un valor promedio. Si ese valor a ustedes les es representativo porque se acerca a lo que pudieron dar uno o dos de los bancos que tienen, sin problema pueden utilizar la evaluación que les dé esta página, que es un promedio. Otros podrían decirme, oiga, es que pues, yo utilizo para la evaluación, para efectos de mis cuentas de activo y pasivo, el tipo de cambio que establece el Banco de México y que publica. Y así, cuando yo determino mi utilidad o pérdida cambiaria para efectos fiscales, no hago doble trabajo. Pues si eso te funciona, adelante. Aquí esta charla habla de todo menos de impuestos. Y como les puedo decir, en el caso del tipo de cambio que podría yo utilizar, o sea, la regla es muy sencilla, ¿no? La regla dice que yo tengo que evaluarlos al tipo de cambio que la entidad pudo haberlos realizado, pero no me dicen dónde, si en el mismo banco, si con un particular, si en una casa de cambio o dónde, ¿verdad? Porque yo siempre buscaría obtener la mayor cantidad de pesos por mis dólares o por mis euros. Entonces, les digo, las NIF no resuelven todas las diferentes situaciones. ¿Yo qué haría si el tipo de cambio que les comento resultara ser tremendamente objetivo y casi apegado a lo que yo tengo? El tipo de cambio que me da esta página que concentra el promedio de los tipos de cambio de todos los bancos, yo usaría estos. Porque aquí les digo, hay muchas aristas. La otra es, ¿y qué vas a hacer con esos dólares que tienes en el banco? Tal vez están destinados para pagar a un proveedor y no para cambiarse por pesos. Entonces, ¿cómo voy a evaluarlos yo a lo que me den en pesos si están destinados para un proveedor? Lo más objetivo sería que tanto el proveedor como el banco, ya que esos dólares están destinados para su pago, pues los registre al mismo tipo de cambio, para no hacerle al tío Lolo de inventarme un tipo de cambio. Que por un lado me pudiera generar una ganancia y por el otro una pérdida. Entonces, aquí, como siempre les digo, la vida no está resuelta en el caso de las NIF y yo creo que ustedes, de acuerdo al conocimiento que tienen de la empresa que están trabajando o auditan, pues pueden tomar el criterio más adecuado para la evaluación. Espero que con este comentario, pues le haya quedado a Guillermo Ibarra más o menos claro del criterio que se debe de tomar. Aquí la regla es que el criterio que dice la NIF es el tipo de cambio con el que la entidad pudo haberlo realizado, pero como yo les digo, si esos dólares o euros están destinados a pagar un proveedor, pues yo evaluaría tanto el activo como pasivo al mismo tipo de cambio. La variación seguramente sería no significativa. También cuando hablamos en las charlas anteriores, hablamos un tema que es muy relevante, que tiene que ver con la materialidad. Entonces, pues siempre tengamos presente esos temas de lo que para nosotros requiera cuando somos los contadores o los auditores el entrar en temas de este tipo, de saber si estos
si vale la pena preocuparse por a veces detalles tan pequeños. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, instrumentos financieros? O sea, yo tengo excedentes de efectivo y alguien me dice, invierte en UDIBonos. Esos UDIBonos están bien porque conservan el valor real de la moneda, es decir, un bono de este tipo te paga la inflación más una tasa adicional. ¿Cuál es la ventaja de invertir en UDIs? Pues eso, que conservas el valor, te pagan la inflación y 1 o 2 puntos más. Entonces, si por alguna razón ustedes tuvieran una inversión en UDIBonos, que es el único instrumento en México que paga o que estaba basado en la inflación, pues aquí dice que los equivalentes en efectivo denominados en otra medida de intercambio, como puede ser las UDIs, deben convertirse o reexpresarse a la medida de intercambio correspondiente a la fecha del cierre de los estados financieros. Para nuestra ventaja, el Banco de México, tratándose de instrumentos basados en la inflación, el Banco de México los días 10 y 25 de cada mes publica el valor de la unidad de inversión para los siguientes 15 días. Es decir, que el día 25 ustedes ya saben perfectamente cuál es el valor de la UDI al 31 de diciembre. En el caso de la evaluación del cierre o la evaluación mensual, pues de cada uno de los meses. Muy bien. ¿Qué otro tipo de instrumento tenemos? Pues aquellos que son de alta liquidez. Ya les decía, un pagaré que tengo yo en el banco, pagaré con rendimiento liquidable, una aceptación. La verdad es que a veces cuando las empresas no son muy especializadas en el conocimiento de sus instrumentos financieros, lo único que saben es que está invertido el dinero. No saben si es un CETE, si compramos un CETE, un bonde, un bono de desarrollo del gobierno federal, o si son acciones de fondos de inversión que a su vez son dueñas de esos instrumentos, o si compramos una aceptación bancaria o el banco lo que nos vendió fue un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. No somos a veces tan expertos en saber qué es lo que compró. Lo único que sabemos es que está en inversión y que rinde. Entonces, todos esos tipos de instrumentos financieros que se consideran de alta liquidez se deben de evaluar con base en lo establecido en las normas sobre instrumentos financieros, de acuerdo con el modelo de negocio que corresponda a cada tipo de instrumento, por ejemplo, instrumentos financieros negociables o instrumentos financieros para cobrar principal e intereses. Entonces, en términos generales, este tipo de instrumentos no requiere o no es complejo para nosotros porque los estados de cuenta que nos da el banco o la casa de bolsa en la que nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero siempre presentan una evaluación al cierre y nos dicen cuánto vale ese instrumento al 31 de diciembre, por lo que aunque en esencia pudiera sonar un poco complicado, la evaluación es tan sencilla como recurrir al estado de cuenta, a ver cuánto vale y dejar ese valor reconocido en los estados financieros y reconocer en nuestras cuentas de balance y nuestra contabilidad, pues esa variación como una plusvalía, como una ganancia, y estar muy pendientes del impuesto sobre la renta que nos retienen, dependiendo del tipo de instrumento en el que nosotros tengamos nuestros dineros excedentes o la compañía que estamos auditando. Tenemos también una pregunta de Erdman, espero que sea Erdman Mendoza Leite, si no, saludos Erdman. Si se evalúan al tipo de cambio del diario oficial al cierre del periodo, pues mira, Erdman, yo tendría que tomar mi postura de auditor, llegaría contigo y tú me dijeras, oiga, evalúe mi tipo de cambio, mis activos y pasivos al tipo de cambio del diario oficial, porque así no trabajo doble y cuando determino la utilidad o pérdida en cambios, estoy de acuerdo con el fisco y a mí la verdad que lo que más me importa es el SAT y no hacer doble trabajo. Entonces yo como auditor diría, a ver, Hernán, el tipo de cambio que utilizaste al cierre es de $16.96, pues
déjame ver cuál era el tipo de cambio promedio en los bancos al cierre del año, que promedia todos los bancos y promedia también la operación de compra y venta. Y tú aplicaste 19.67 y si ese promedio que yo veo en los bancos es del 19.85, digo, ay, son 20 centavos. ¿Cuántos dólares tienes, Herman? $1, pues no te preocupes, ni tú ni yo vamos a tener un problema. Es más, vamos a tomarnos un café y seguir adelante. Pero si esos 20 centavos de diferencia los multiplico por $1,000,000,000, por $100,000,000 o por $1,000,000, pues atendiendo a la materialidad que yo haya determinado en general, podría ser motivo de sí ajustar o de una observación diciéndote que la evaluación es incorrecta, toda vez que las NIF establecen una mecánica que no está basada en el diario oficial de la Federación. Así que lo que yo vería, Herman, es que ese tipo de cambio que yo estoy tomando en el diario oficial no sea sustancialmente distinto de del promedio de los bancos o el que yo tuviera acceso en ese momento. Bien, vamos a hablar de los asientos contables más comunes. ¿Por qué se pueden llevar a cabo cargos en las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo? Pues porque alguien aportó dinero, ¿sí? No hay más. Porque alguien me prestó dinero, ¿sí? Puede ser una institución, puede ser el dueño, puede ser un tercero, ¿sí? Porque alguien me dio un anticipo, ya es una operación comercial y yo estoy recibiendo un dinero para algo, ¿sí? Porque le cobre a los clientes, porque gane intereses o algún tipo de rendimiento, o porque en el momento en que yo hago la evaluación de mis dólares, de mis metales amonedados o de estas inversiones, pues tenga una ganancia de evaluación. No encontré, me puse ahí a pensar mientras estaba comiendo, no destiné mayor tiempo también, y dije, ¿por qué conceptos se pueden cargar estas cuentas? Pues no encontré ninguna, pero si ustedes en el chat se les ocurre otra para enriquecer esta plática y decir, también se puede cargar las cuentas de efectivo equivalentes por este motivo, ya está. Bien, si no se les ocurre nada, pues ya acabamos con los posibles cargos a estas cuentas. Ahora, ¿por qué se pueden abonar las cuentas de efectivo, ya sean los fondos fijos, ya sean las cuentas de cheques de bancos o las cuentas de inversión? Pues porque yo reembolse a los accionistas las aportaciones, porque haga pagos de créditos, porque haga anticipos a alguien, porque le preste dinero a alguien, porque le pague a proveedores, acreedores, porque pague mis impuestos, porque pague la nómina, porque pague intereses o porque en la evaluación, ¿sí? Exista pues alguna pérdida, en vez de ganar, perdí. Entonces, estos son los asientos comunes que sirven para abonar, no así nada más la parte de los abonos en las cuentas de efectivo y equivalentes. Para algunos podría decir, esto ya sobra de la charla, es una charla muy boba. Bueno, recuerden que dentro de nuestros, de las personas que nos están escuchando y viendo, estudiantes que como nosotros en algún momento podían tener una duda y pues con esto puedan ampliar la duda o ya. Nos comenta Guillermo también que se puede cargar las cuentas de efectivo equivalentes por las diferencias cambiarias. Creo que le habíamos puesto ahí ganancias en valuación o por depósitos en en garantía recibidos, sí, también cuando nosotros nos dedicamos al arrendamiento de inmuebles, cuando alguien nos da un dinero para garantizar el contrato, pues se les denominan depósitos recibidos en garantía. Gracias, Guillermo, por tu participación. En las láminas lo vamos a complementar. Bien,
pues, ¿qué deja así? O sea, ¿qué movimiento contable no genera ningún efecto en las cuentas? Un aumento o una disminución en las cuentas de efectivo. También esto me lo puse a pensar, pero pueden no ser todas, ¿verdad? Pues un traspaso entre cuentas. Si yo muevo el dinero de una cuenta a otra, no afecta. Si yo cambio de mi cuenta de cheques algo de efectivo para tener en el fondo fijo, no afecta a mis cuentas. Si yo compro un instrumento financiero desde mi banco, o sea, pues lo único que pasa es de que sale de mi cuenta de cheques y se va a una cuenta de inversión, no genera ningún efecto, o sea, sí se hace un asiento contable, pero no hay un efecto. Si yo creo un fondo fijo, pues tampoco, o sea, no aumenta o disminuye mi cuenta de efectivo y equivalentes. O si al contrario, en vez de invertir, recibo un depósito de donde tenga mi dinero a mi cuenta de cheques, pues también no tiene ningún efecto y por lo tanto, pues sí generan asiento contable, pero no tienen un efecto de aumento o disminución. Finalmente, decirles que la vigencia de este boletín está desde el año 2010, o sea que ya tiene rato funcionando. Bien, si no tienen ninguna duda o algo que comentar, pues vámonos directamente a nuestra siguiente NIF, que habla de las cuentas por cobrar. Bueno, el boletín de C3, cuentas por cobrar, originalmente fue emitido en el 74 y pues posteriormente se cambió para establecer o adoptar criterios relacionados con nuevas formas de evaluación, reconocimiento y presentación. Es muy, aquí hay que ponerle un ojo, una bandera roja para decir que esta norma solo se enfoca a las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar que incluyen cuentas por cobrar empleados, partes relacionadas, impuestos y cuentas de diversa naturaleza, a las cuales en ocasiones se les denomina deudores diversos. Pero quiero que sepan que es solamente para empresas que tienen cuentas por cobrar y que no está que no está implícito el cobro de intereses. O sea, un banco, una SOFOM, una SOFIPO, una empresa que se dedica exclusivamente a cobrar y a prestar y que va a cobrar eso con intereses, no están reguladas en esta NIF, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los principales cambios que se hicieron en esta NIF? Pues las cuentas por cobrar, una nueva definición de cuentas por cobrar, cómo deben de ser los criterios establecidos para las bases de incobrabilidad y pues especificaciones relacionadas a su evaluación inicial y cómo esa evaluación inicial debe de considerar el valor del dinero en el tiempo. Ya lo veremos. Está basada en los siguientes capítulos del marco conceptual. Capítulo 20, ¿sí? En el que se establecen pues qué tipo de transacciones generan un asiento contable, el capítulo 60 que habla del reconocimiento y el capítulo 70 que habla de la evaluación. Esta NIC, esta norma mexicana, converge con la NIC 32 que habla de instrumentos financieros en la parte de presentación y con la NIF 7 que habla de instrumentos financieros, revelaciones y por último la NIF 9 que habla de instrumentos financieros. Para efectos prácticos en México se conoce como cuentas por cobrar, pero a nivel internacional estas operaciones se llaman instrumentos financieros. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de emitir esta NIF? Pues establecer normas, como vimos, evaluación, presentación y revelación. Recuerden que hay dos momentos de evaluación, el reconocimiento inicial y la evaluación posterior. Y es aplicable a cuentas por cobrar a las cuentas por cobrar, excepto aquellas que, perdón, es aplicable a cuentas por cobrar siempre y cuando no devengan intereses.
¿sí? Las cuentas por cobrar que devengan intereses o que no tienen un interés explícito, pero que son de largo plazo, se tratan en la NIF 20, que se llama Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Intereses. Entonces, vamos a hacer la distinción. Toda empresa que se dedique a prestar dinero no regula sus cuentas por cobrar en esta NIF. Tiene que irse a la C20. Y aquellas empresas que venden cosas a largo plazo y que es marcado que el valor de la contraprestación, es decir, el precio al que yo estoy vendiendo mis artículos, es diferente si lo vendo de contado o si lo vendo en plazos, entonces tampoco le es aplicable esta NIF. Vamos a pensar que yo soy Electra, aunque ya no le aplique el caso porque Electra ya no puede llevar a cabo operaciones de financiamiento como en algún momento empezó. Te vendían una licuadora y te decía, págalo en 2 años esa licuadora y de precio de contado te valía, pues no sé, 350 pesos la licuadora y al cabo de 2 años pagaba 7,000 por la licuadora, pero eso sí, en abonos chiquitos. La Comisión Nacional Bancaria determinó que en realidad Electra ya no vendía lavadoras, digo, bueno, electrodomésticos, sino que lo que hacía era prestar dinero, era su actividad principal, por eso prohibió que esta empresa y muchas otras como Coppel vendieran este tipo de artículos de esa manera. ¿Qué es lo que hace ahora? Ah, bueno, si quieres ir a Electra y comprarte tu plancha o tu licuadora o tu lavadora, vas y quien te presta el dinero es Banco Azteca y él le paga a Electra y a quien tú le debes es a Banco Azteca, no a Electra, aunque sean del mismo dueño, estén en el mismo lugar y lo único que cambies es de caja, son entidades diferentes. Entonces, si por alguna razón ustedes trabajan o auditan una compañía que los precios de contado son diametralmente diferentes a los precios a crédito y tienen la característica de ser a largo plazo, que en términos generales de las NIF es que sean más de 12 meses, entonces el tratamiento de las cuentas por cobrar se basa en la NIF C20 y no en la NIF que estamos viendo actualmente, que es la NIF C3. Ok. Bueno, nos da las siguientes definiciones. Define que es un activo financiero, que es un derecho que surge por un contrato, el cual otorga recursos económicos monetarios a la entidad y por lo tanto incluye, entre otros, pues una cuenta por cobrar y una estimación para incobrabilidad. Oiga, pero si yo vendo pizarrones y si es cierto que otorgo crédito a mis clientes, no hacemos ningún contrato. Y aquí les recuerdo que los contratos no todos son por escritos, ¿sí? Los contratos son acuerdos y esos acuerdos pueden ser de forma verbal o de forma escrita. Por aquí tengo algunos o muchos amigos y colegas que además de ser contadores son abogados y que en caso de que alguno de ustedes no entienda, con mucho gusto pueden ampliarnos esos temas. Está por aquí René, debe estar por aquí Mari Carmen, debe estar por aquí Celine, y que saben mucho, mucho, mucho de contratos. Y si alguno de ustedes quisiera ahondar, con mucho gusto. Bien, nos define que es una cuenta por cobrar y que es un derecho exigible de la entidad al cobro de una contraprestación a cambio de la satisfacción de una obligación a cumplir que se origina por la venta de bienes o prestación de servicios. Y también define que es una estimación para incobrabilidad o por pérdidas crediticias esperadas, y es aquí, ahí donde empieza a cambiar la nomenclatura. Desde que fuimos a la escuela, pues todos los profesores manifestaban, y los casos prácticos y los libros, que todas las cuentas incobrables se tenían que registrar en una cuenta que se llamaba así como reserva para cuentas incobrables. Ya no se utiliza esa nomenclatura. Ahora el término coloquial correcto y pomposo que se utiliza es el de pérdidas crediticias esperadas. Ya no es una reserva de cuentas incobrables. Eso implica que cuando uno ve estados financieros
y ve que utilizan los contadores o los auditores, pues ahí se ve pues el conocimiento de las NIF que tienen. Eso también a nivel internacional se denomina pérdidas crediticias esperadas. Y dice que es una estimación en instrumentos financieros por cobrar y que puede generarse por el deterioro del valor acumulado de esos activos y la provisión por pérdidas crediticias sobre compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera. O sea, como ustedes ven, la definición no dice nada, pero en términos coloquiales es cuando tú no puedes cobrar, pierdes el derecho o el potencial de cobrar esta cuenta por cobrar, se considera pérdida crediticia esperada. Ojo, lo vamos a ver más adelante, pero ténganlo en cuenta. Se refiere al momento en que determinas el potencial de pérdida, es decir, la posibilidad de no recuperarlo. Cuando tú ya sabes que no vas a recuperarlo, ni siquiera lo reservas, simple y sencillamente das de baja la cuenta, atendiendo a lo que nosotros ya vimos en el marco conceptual de un tema que antes no estaba contemplado, que se refiere a la baja, que siempre hemos dado de baja, pero no había una definición, ahora ya lo tenemos. Rodolfo nos dice si podemos compartir el material, con mucho gusto. Mañana estará en la página de JPA México, conjuntamente con los materiales de las charlas 1, 2 y 3. Raúl nos pregunta y dice que el abogado corporativo, al hacer su comentario con respecto a la suscripción de acciones que aún no han sido pagadas, mencionó que se debe hacer el registro tal suscripción y una cuenta por cobrar, esto para poder hacer efectivo el cobro de tal obligación en caso de incumplimiento de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto se contrapone con la NIF C11 y C12. Bueno, la NIF C11 y C12 lo comentamos porque forma parte de las cuentas por cobrar. Solo contemplan el hecho de la revelación. Es decir, ¿qué es lo que da origen a reconocer una cuenta por cobrar al accionista? Lo que da origen es la obligación que él acepta de aportar dinero a la sociedad mediante la suscripción de acciones. Entonces, en los momentos en que pues las empresas tienen acciones, hay como varios momentos. Uno es la autorización. En la mayoría de las empresas comunes y corrientes no surge ese momento, que es la autorización, pero en las sociedades de inversión y en las empresas del sector financiero es necesario que haya una autorización, es decir, que la sociedad diga el capital social autorizado es hasta de 1,000 millones. Sale, ese es el primer momento. El segundo momento tiene que ver con la suscripción, que quiere decir cuando el accionista se obliga a aportar a la sociedad la cantidad que él se haya comprometido. Esa suscripción, en términos legales, a ver si algún abogado aquí nos ayuda, ya genera derechos y obligaciones y por lo tanto también genera un registro contable. Ese registro contable, que es muy sencillo, es inicialmente reconocer una cuenta por cobrar con un abono a capital social suscrito. En ese momento todavía no hay flujos de efectivos ni intercambios. Y después resulta que el accionista ya junta el dinero, ya se comprometió. Normalmente ese compromiso puede ser de inmediato, pero puede ser un compromiso a 6 meses para poder aportar ese dinero o a mayor tiempo, siempre y cuando se tenga evidencia de ello. Y entonces él aporta, es decir, exhibe. Entonces tenemos autorización, suscripción y exhibición. Cuando él exhibe, entonces se reconoce la entrada al banco o de la forma en que haya dado. Tal vez aportó un carro, tal vez pagó con cuerpo, no lo sabemos, pero la forma en que él haya exhibido, pues se reconoce. Si este es el caso, pues se genera un asiento contable que
tiene que ver con cómo se haya, o sea, lo que es la contraprestación efectivo o bienes. Entonces, contestando a la pregunta, el asiento contable es correcto al reconocer la obligación del accionista de suscribir las acciones. Ahora, las NIF nos dicen, si tú encuentras al 31 de diciembre, a la fecha de emisión de los estados financieros, tú encuentras que hay acciones suscritas no exhibidas, para efectos de presentación, tienes que netear o quitar del capital y de la cuenta por cobrar esa cantidad, pero es solamente para efectos de presentación, es decir, no genera un asiento contable. Incluso se había dado el caso de que muchas empresas contratistas, para poder licitar ante el gobierno federal, donde les pedían un capital social mínimo fijo, resultaba que decían, pues no tengo el $1,000,000, nada más yo hice esta empresa con 50,000, entonces suscribo el $1,000,000, genero una cuenta por cobrar y un capital social no exhibido de 950, y luego, en vez de dejarlo así, suscribo un pagaré a favor de la compañía en el que yo, además de pagarle esa suscripción, le voy a pagar intereses. Entonces, ya no es que no lo haya pagado, de acuerdo a esas leyes y a esa temática de los abogados, él pagó, pero pagó con documentos. No fue una suscripción como al estilo normal, sino pagó con documentos y por lo tanto ya es un capital suscrito. En ambos casos, las NIF dicen, ya sea que haya sido garantizado con documentos o no haya sido pagado, en ambos casos se tiene que netear, es decir, en estados financieros se presenta como no exhibido. Y con esto, pues damos respuesta a Raúl en el tema de que si se contrapone lo que el abogado dice, no. O sea, el asiento contable es correcto. Eso sí, al momento en que hagas los estados financieros, sí tienes que netearlo, Raúl. Luego Eva nos pregunta si a una persona física del régimen simplificado, un cliente desde marzo del 2023 le debe un remanente de una factura que es de 12,500, ya no le quiere pagar, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, pues aquí hay varias cosas, ¿verdad? Primero habríamos que ver de cuánto era la factura original, Eva. Si era de 1,257 millones, yo ya no haría un esfuerzo adicional por 12,500. Pero si es algo relevante, pues lo que tiene que hacer es buscar, primero saber qué elementos tiene para acreditar que el cliente recibió el servicio o el bien. Y ya que vea que tenga esos elementos, pues ahora sí buscar a un abogado para que pues haga la gestión de cobro. Muy bien. Continuemos entonces. Estas son las definiciones. Se considera que las cuentas por cobrar son instrumentos financieros por cobrar al estar basadas en un contrato en el cual establece obligaciones de las contrapartes. Les recuerdo que el contrato puede ser verbal o escrito. Las otras cuentas por cobrar pueden ser instrumentos financieros por cobrar cuando están basadas en un contrato, como pueden ser préstamos empleados o apartes relacionadas, o cuando se llega a un acuerdo por una reclamación a una aseguradora, un crédito fiscal del fisco, etcétera. Un compromiso en firme para entregar bienes o servicios no debe reconocerse sino hasta que la entrega o prestación sea efectiva. O sea, aunque yo me haya comprometido a adquirir 10 aviones, ahora que se va a abrir la nueva aerolínea, si yo me comprometí con Boeing a adquirir 10 aviones, pero no hay entrega, ¿sí? O no he dado dinero, no se reconoce como un instrumento financiero por cobrar, en el caso de Boeing, hasta que ocurran estas situaciones. También nos define qué se entiende por una transacción pronosticada, ¿sí? Porque pues como parte de las definiciones nos hablan de transacción pronosticada, dice que es una transacción futura anticipada pero no comprometida y que puede ser como ejemplo
los intereses por devengar en cartera de créditos referidas a una tasa de interés. En traducción, puede ser que yo estoy firmando un pagaré con alguien y se establece un año de gracia y que a partir del segundo año nos va a tener que empezar a pagar todos los intereses del primer año más otros. Y entonces, para efectos de esta NIF, dice que instrumento financiero por cobrar se consideraría una transacción pronosticada hasta el momento en que esa transacción se lleve a cabo, es decir, no por el hecho de que esté comprometida, se reconoce en la contabilidad. Esa hace más referencia a intereses. Ya sé que voy a ganar intereses, pero no por el hecho de que sepa que los voy a ganar, los voy a registrar. Los voy a registrar de acuerdo a la devengación, que es nuestro sistema de contabilidad, hasta que es devengado. Y para que sea devengado deben de transcurrir los plazos. Bueno, en el caso de clientes y otras cuentas por cobrar, ¿cómo las debo de reconocer en la contabilidad? Bueno, pues la evaluación inicial debe de considerarse primero cuando esté devengada la operación, es decir, cuando ya ocurrió y de acuerdo a esa operación se transfiere el control sobre bienes o servicios acordados con la contraparte, es decir, el simple hecho de que yo entregue la mercancía o preste el servicio ya genera el reconocimiento de una cuenta por cobrar, ¿sí? Y en el caso de que haya un contrato y esta operación sea a largo plazo, yo tengo que remitirme a la NIF D1, que habla de ingresos por contratos con clientes, en donde específicamente ahí el primer renglón te dice, esta NIF aplica cuando son contratos a largo plazo. Si no es a largo plazo, entonces seguimos en la NIF C3. Bueno, las cuentas por cobrar deben de evaluarse en su evaluación inicial al precio de la transacción determinado con base en la NIF D1. Para que ustedes no vayan a la NIF D1, aquí les puse cuáles son esos 5 pasos o esas formas que tenemos para reconocer los ingresos. Y dice, el paso 1 es que el contrato exista. Ya les dije que puede ser verbal o por escrito. 2, que en esa transacción existan obligaciones de cumplir. 3, que esté determinado un precio. Es decir, te vendo una casa, perfecto, registra en la contabilidad, no, pues sí, pero dime a cómo. Si no está determinado el precio, no es susceptible de reconocerse. Incluso en el caso de que yo dé un bien a cambio de otro, se tiene que establecer de cuánto estoy recibiendo. Oye, te cambio esta sala por 2 comedores, un acuerdo entre muebleras. Ok, sí, me parece bien, pero hay que poner un precio. Te doy una sala que para mí vale 10,000 por tus 2 comedores. Y el otro puede decir, te doy 2 comedores que para mí valen 8,000 por tu sala. Se debe de establecer un precio. ¿Sí? Y obviamente asignar ese precio a cada una de las obligaciones. Oye, te estoy vendiendo una tele, pero también te estoy vendiendo la instalación. Entonces, corresponde a la tele 8,990 y 10 pesos de la instalación. Y obviamente, cuando se cumplen todos esos 4 requisitos del contrato de establecer las obligaciones de hacer y no hacer y el precio, pues también una vez que ya sé el precio, ya sé cuánto voy a reconocer como un ingreso. Eso va a pasar siempre que haga operaciones a corto y a largo plazo. Lo único que varía es que la evaluación del instrumento financiero es diferente cuando es a corto y largo plazo. Entonces, estos criterios de reconocimiento de una cuenta por cobrar aplican en todos los casos. En operaciones más sencillas como vender refrigeradores, pues se identifican de una manera sencilla, pero cuando ya estamos hablando de una compañía telefónica o del puerto de Liverpool, que van ustedes y compran, por ejemplo, ahora que están las rebajas o cuando estaban las rebajas y compran un refrigerador en 80,000 pesos, porque eso valen, y les dan el 20% en monedero, ustedes tienen que evaluar si el ingreso es por 80,000 o por menos. Entonces, ahí ya como que se empieza a complicar el tema.
Dulce nos pregunta, entonces el capital suscrito no pagado y la cuenta por cobrar no deben revelarse en los estados financieros. Exactamente. Se registran, pero no se revelan en los estados financieros. Se deben de netear. Es una regla de presentación. En realidad, creo que voy a retomar la pregunta. No se presentan en los estados financieros, pero sí se revelan. En la nota de capital contable puedes decir, el capital social de la compañía es de 100 millones, el capital suscrito no exhibido es de 99 millones, por lo tanto el capital exhibido es 1 millón. Eso es revelar. Entonces, sí se revelan en los estados financieros, pero no aparecen en las cuentas, en este caso, ni cuentas por cobrar, ni cuentas de capital, el capital no suscrito, no pagado, no exhibido. Ok, dice Eva, que nos preguntaba si de la factura que no han podido recuperar su cliente. Dice, la factura es por 25,000 pesos, se le ha enviado correo al cliente, llamado por teléfono y se niega el pago. ¿Podría cancelar la factura y emitir otra por el importe que ha pagado o emite una nota de crédito por la diferencia o se considera como una cuenta incobrable? Tienes varias opciones, Eva. Primero, si tú vendiste mercancías o prestaste servicios por 25,000, no hay duda que la factura debe de quedarse tal cual está. Entonces, paso uno, yo no te dejaría, no creo que sea prudente cancelar la factura. Dos, pues se tienen que agotar todas las instancias para cobrar al cliente. Una cosa es que no pague y otra que tú no cobres. Entonces, pues tendrían que evaluar cuánto les cobra un abogado y ver si la posibilidad de que les cobre menos de lo que piensan recuperar. Y tres, si por el monto ustedes deciden ya no hacer nada, en la contabilidad de la empresa, pues sí tendrías que reconocer una reserva, una estimación para cuentas incobrables, porque en este momento hay un alto grado de que no te pague. Si pasado un tiempo decides que ya no van a ejercer ninguna acción de cobro, entonces se tiene que cancelar la cuenta. Las pérdidas crediticias esperadas, en este caso la reserva por pérdidas crediticias esperadas, es una cuestión transitoria, no es una cuestión permanente. En el momento en que tú sabes que la cuenta por cobrar no es recuperable, en ese momento se cancela. Bien, pues ya lamentablemente nos dieron las 11 de la mañana y sabemos que muchos están en cierre y que no pueden disponer más del tiempo. Entonces, yo les prometo que las próximas charlas serán un poco más ágiles. Ya no vamos a retomar tanto lo que hayamos visto en otras charlas para optimizar nuestros tiempos y podamos cubrir en un menor tiempo un mayor número de NIF. Pero como les decía, las charlas son así, las charlas no llevan prisa. Nos da gusto vernos y no queremos agotar todos los temas porque sabemos que siempre habrá una más. Así que este es el momento adecuado para los que tengan duda, quieran platicar o algo, complementar lo que dijimos, pues sea el momento para que nos los digan. Por ejemplo, Eva dice, hay correo de cotización del servicio prestado que se le envió al cliente. Sí, Eva, si tú tienes todos los elementos para hacerle el cobro, para garantizar que el servicio se prestó y tú consideras que por la cantidad vale la pena contratar un abogado que te genere un costo-beneficio mejor, pues directamente esa factura tendríamos que turnársela al abogado para su cobro. Raúl Ramírez, ¿cuál es la página para obtener el material? Es jpamexico.com, que es nuestra página del despacho. www.jpamexico.com. Estimado Juan Antonio, muchas gracias, como siempre muy claro. Gracias a ti, Juan, por estar. Saludos hasta Cancún. Eva, muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues si no dicen nada más, entonces pues vamos a retirarnos y estén pendientes. Oiga, ¿dónde ustedes avisan cuál va a ser la siguiente charla? Pues estamos suscríbanse en el canal de Facebook
En Facebook tenemos un espacio que se llama JPA México. Nada más es que se suscriban y cada que hacemos una plática, porque no todas son de NIF, también tenemos de temas fiscales por los expertos fiscales en los que no estoy incluido y hacemos otro tipo de pláticas. Ustedes basta que se suscriban y ahí van a saber las fechas de los próximos eventos. Y si no tuvieron la oportunidad de ver de estar en la plática del día de hoy, pues lo pueden ver esta repetición las veces que gusten en el canal de YouTube, que es de JPA México. Jessica Cruz levantó la mano o ya no la levantó. Nos está fintando, estamos viendo a ver si vemos para arriba, para abajo, o si estamos aquí al pendiente, pero creo que no quería decirnos nada. Martín, gracias a ti por estar con nosotros. José, la diferencia entre la clasificación de la NIC C3 y NIF D1 es el plazo correcto. Claramente la NIF D1 aplica cuando estamos hablando de cuentas por cobrar a largo plazo. Entonces, es donde tendríamos que considerar el tratamiento contable. Y la cuenta por cobrar, acuérdate, si devengan intereses, puede ser la C3 o la C20. Bueno, pues si no dicen nada más, entonces vamos a salir del aire. Muchas gracias a todos y seguimos en las próximas charlas. Gracias, Vivi. Nos vemos. Guillermo Ibarra, gracias. Aquí seguimos con ustedes en las próximas charlas. Elvis, gracias. Vámonos entonces.